Ya quieres iniciar en el unschooling, en ese aprendizaje que te han dicho que va a ser hermoso, que va a ser libre, en el que tus hijos van a aprender por sí mismos, van a estar motivados, entusiasmados, tú no vas a tener que motivarlos o tener que forzarlos o presionarlos para que aprendan algo, sino que ellos solitos van a tener ese impulso de querer aprender algo. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo empiezo el unschooling? ¿Cómo lo hago realidad? ¿Cómo hago que mi hijo quiera hacer algo? ¿Cómo hago que mi hijo esté motivado? ¿Cómo hago que él pueda aprender de manera libre? ¿Qué tengo que hacer yo como madre o padre para poder llegar a lograr esto? En este video vamos a aprender específicamente lo que nosotros como padres tenemos que hacer aquí en nuestro cerebro para poder iniciar en el unschooling y ver esos resultados de esos niños que pues aprenden por sí mismos, que no tienen que estar motivados y que están entusiasmados en todo tiempo por lo que están haciendo, por lo que están aprendiendo en ese momento, ¿sí? Entonces, ¿cómo empiezas ese proceso? No te voy a hablar específicamente de que tienes que saber la certificación, solo te voy a dar algunos tips específicos que tienes que tener en cuenta al inicio, pero nos vamos a centrar más en este video en lo que tienes que hacer tú en tu cerebro, aquí, en tu forma de pensar, para cambiar este chip, para poder iniciar un aprendizaje en familia, que es como yo lo llamo, porque ya se ven involucrados todos los que rodean al niño o a la niña, ¿no? El papá, la mamá, los abuelos, la comunidad, los lugares que visitan. Es un aprendizaje más que se lleva con los padres o con quienes acompañan al niño, ¿no? Porque incluso el mismo acompañante también se convierte en un aprendiz, ¿no? Y empieza a cambiar muchas formas de pensar, no solamente para el aprendizaje de su hijo, sino para sí mismo, para las cosas que, por ejemplo, las cosas que yo he tenido que estudiar, las cosas que yo he tenido que aprender. He cambiado muchas cosas y han influido en mi propia vida. Por eso es un aprendizaje en familia. Es libre tanto para el niño y la niña como también para los padres. Porque va a influir, quieras o no, lo va a hacer. La primera parte es una serie de tips o cosas que tienes que tomar en cuenta y tenerlas claras y definidas antes de poder, digamos, empezar con este proceso para que no te hagan ruido más que nada, ¿sí? La primera parte es define el motivo o el propósito de por qué estás haciendo esto. De por qué quieres hacer unschooling, qué es lo que querías lograr, qué es lo que te llamó la atención. Es importante que tengas claro tu propósito para que en los momentos difíciles en los que sientas que tu hijo no está aprendiendo nada, que en esos momentos en los que vas a querer cambiar, pues recuerdes el propósito por el cual tú empezaste a hacer esto. Tu propósito puede ser para que mi hijo se sienta más motivado, o tal vez la razón es porque en el colegio recibía bullying y sentía que no estaba seguro, entonces quiero que mi hijo aprenda en un entorno más seguro, o quiero que mi hijo aprenda a su ritmo, o de repente quiero que la educación de mi hijo sea personalizada, o quiero que mi hijo sea feliz aprendiendo, o quiero que mi hijo aprenda ciertos temas que en el colegio no le van a enseñar. Entonces, sea cual sea el tema que tú hayas decidido, por el cual hayas decidido inclinarte por el unschooling, debes tenerlo claro. O por el homeschooling también, pues debes de tenerlo claro. El segundo punto a tener en claro es quién va a estar a cargo de acompañar a ese niño, niña, adolescente en todo este proceso de aprendizaje, porque muchas veces se piensa que el unschooling es pues no hacer nada, pero en realidad sí haces cosas y es muy importante que estés allí presente. Entonces hay alguien que debe estar allí presente. ¿Vas a ser tú? ¿Va a ser el papá? ¿Quién? ¿Quién va a estar allí? ¿O vas a contratar a algún tutor que acompañe? ¿Quién va a estar allí? ¿O tú vas a estar cierto tiempo y luego las otras horas va a estar el padre, luego otras horas va a estar otra persona? Entonces tienes que definir eso, y si es que va a estar otra persona probablemente le vas a tener que pagar, entonces tienes que definir ese presupuesto, ¿no? Y tenerlo claro, ¿sí? El siguiente punto, que digamos no es tan importante verlo al inicio, pero sí es un punto que debes tomar en cuenta, es el tema de la certificación.
Algunos padres que optan por el unschooling pues deciden simplemente no certificar, pero otros padres que deciden hacer unschooling deciden certificar por precaución, ¿no? Por si alguien viene a revisarlos, tener algo con que sustentar que mis hijos sí están aprendiendo, aunque no de la manera en que se espera, pero sí lo están haciendo. Entonces, esta certificación, ¿cuál va a ser? Tal vez deberías tomarte un tiempo para investigar algunas certificaciones, pero eso tómatelo con calma porque te digo que sí hay formas de certificar. Está el Colegio Sombrilla, que es legal y es para varios países. En Perú está el Colegio Amigo, estos exámenes de ubicación o la modalidad por estudios independientes. En otros países también hay el tema de pues dar una evaluación o algo parecido a la modalidad de estudios independientes, ¿no? En la que el niño que no ha ingresado por mucho tiempo luego tiene la opción de, no sé, dar un examen y ser ubicado, el examen de ubicación, ¿no? Ser ubicado en algún grado. Pero tienes que entender también los pros y los contras de estos temas de certificación. Vamos a tocar estos temas de certificación en otros videos más adelante. Pero es importante que más o menos tengas en cuenta si vas o no vas a hacer la certificación, si la necesitas o no. Y otra cosita que tienes que tener en cuenta es que también tus hijos deben de estar enterados de lo que se va a hacer, ¿no? Probablemente la idea ya nació de ellos o probablemente seas tú quien has decidido esto por el bien de tus hijos, pero ellos deben de saberlo. Ellos deben de saber lo que va a pasar, los cambios que van a significar, las ventajas. Tal vez también tengas que explicarle que no van a ver a sus amigos, o sea, que no van a ver a sus amigos como antes en el colegio, sino que de repente sí van a poder visitarlos a sus casas o invitarlos a salir de paseo, ¿no? Pero cuéntale todas esas cosas buenas que sí van a poder hacer, no sé, ir a un museo, ir a un parque, jugar, no van a tener que hacer tareas a cada rato o estar sentados por mucho tiempo, ¿no? Y explícales las razones. Hijo, para que pues tú puedas correr, porque eres un niño que necesita moverse mucho más y pues yo quiero darte esa libertad, ¿no? Entonces, cuéntale todo eso para que él también te diga lo que piensa. De repente, mamá, yo quiero ver a mis amigos. Claro, vas a poder ver a tus amigos, para que tú le puedas explicar, no vas a ver a tus amigos. No hagas el cambio sin avisarle. Él también tiene que estar enterado, él o ella. Entonces, teniendo estas cosas en claro, vamos a empezar por el primer paso para iniciar en el unschooling o en el aprendizaje en familia. Lo primero que vas a hacer es anotar en una hoja todas aquellas cosas o formas en las que tú sepas que alguien aprende o en las que alguien está aprendiendo. ¿Cómo te imaginas a alguien aprendiendo? Por ejemplo, puedes escribir en una clase, ¿no? ¿Cómo te imaginas tú aprendiendo? No sé, voy a una clase, ver un video de YouTube, leer un libro, que un profesor me enseñe algo sobre un tema o un experto sobre algo me enseñe algo y así yo aprendo, ¿no? Viendo un documental. Todas esas cosas en las que tú sabes que estás aprendiendo, anótalas. Anota todas las cosas que tienes. Ahora vamos a hacer como descarte y vamos a descartar todo eso que nosotros sabemos que es aprender o creemos que es aprender, ¿sí? Y vas a guardar esa hoja y por una semana vas a no enseñarle nada a tu hijo. Vas a intentar no enseñarle nada a tu hijo, es decir, no le vas a decir, lee este libro porque tiene que aprender algo. O le vamos a decir, vamos a ver este dibujito porque el dibujito enseña, no sé, a sumar. O nada. Simplemente vas a dejar a tu hijo ser. Y pues él se aburrirá. Se aburrirá o te pedirá hacer cosas. Sí lo vas a acompañar. Por ejemplo, si tu hijo te hace una pregunta, mamá, ¿por qué la luna me persigue? Tú no tienes que saber la respuesta a todas las cosas. Puedes decirle, pues no sé, pero podemos averiguarlo. Y eso te da una oportunidad de enseñarle cómo él puede buscar sus propias respuestas, ¿no? No decir, no para enseñarle que la luna tiene cráteres, que las fases de la luna, no, porque eso no te ha preguntado. Te ha preguntado por qué la luna no persigue. Puedes usar ChatGPT directamente y pues
saber y ver si eso satisface ya su pregunta o si luego sigue preguntando más. Pero lo que vas a hacer es acompañarlo, ¿no? Si él necesita saber algo, pues le vas a brindar los recursos, las herramientas para que él pueda aprender eso. Pero si él no te pregunta por nada, entonces no le vas a enseñar eso que tú piensas que tiene que aprender. Por una semana no vas a hacer nada. Lo único que vas a hacer es observar, acompañar. No vas a juzgar si de repente se la pasa todos los días jugando, pero sí vas a observar bien lo que hace. De repente está jugando a construir una casa y necesita más materiales, sillones, cojines, sillas. Dáselos dependiendo de los límites que tú hayas puesto en tu casa o de las reglas que tú tengas, ¿no? Pero dale estas herramientas, recursos para que él pueda seguir, digamos, aprendiendo de manera fluida, ¿no? Sin que se vea tan obstaculizado. Y si hay un obstáculo, como por ejemplo no saber la respuesta a algo, puedes enseñarle cómo encontrarla o cómo buscarla o posibles cosas que él puede usar para reemplazarlas. Pero tu intención no tiene que ser, esta es una oportunidad para enseñarle algo nuevo que él no sabe. No. Es simplemente si él lo necesita, lo pide. Entonces, al finalizar esta semana, vas a meditar en todas las cosas que hizo tu hijo. Y vas a anotar en tu hoja, en esa misma hoja, todas las otras formas en las que aprendió tu hijo sin que alguien tuviera que enseñarle. Por ejemplo, tú ya habías anotado que un niño pues aprende leyendo, no sé, que tú aprendes leyendo. Pero de repente notaste que tu hijo aprendió de algo que conversó con su amigo, de una observación que hizo. Mamá, mira, los caracoles dejan baba. Eso es un aprendizaje. Aprendió a través de la observación. Aprendió a través de sus preguntas. Aprendió a través de una meditación y reflexión que hizo o de una conclusión que él sacó, ¿no? De todas esas cosas extras que tú viste de una película, ¿no? Vas a anotarlas. Y acá te doy un tip. Si pudieras disminuir las pantallas por ese periodo de tiempo, sería bueno porque así le das más espacio al aburrimiento. Y el aburrimiento siempre hace que surjan estos nuevos intereses o estos momentos de reflexión y de pensar, ¿y ahora qué hago, no? Y entonces de ahí surge algo nuevo, un invento de un juego, cosas así. Entonces, es solo un consejo, pero depende ya de tu situación y de lo que tú decidas. Vas a notar todo eso, todos esos nuevos aprendizajes y también al otro lado, porque estos nuevos aprendizajes, o mejor dicho, estas nuevas formas de aprender que tú hayas visto en tu hijo que pues tú no te imaginabas que alguien pudiera aprender así, que así sea una o dos, las vas a notar. Ya en la vuelta vas a notar los intereses que tu hijo ha tenido. Por ejemplo, tuvo interés por saber por qué la luna lo persigue. Tuvo interés por los caracoles que dejaban babas. Tuvo interés por jugar todo el rato correteando con sus amigos a agua y cemento. Y también jugó con sus amigos a construir una casa. Y también jugó con sus amigos a vender cosas. Todos estos intereses que tiene tu hijo te va a servir para luego hacer propuestas, para luego de salidas o visitas a los museos o visitas a algún lugar en específico o propuestas de otras actividades. Todas estas cosas te van a servir. Entonces necesitas tener esa lista inicial por lo menos y anotarla porque la mente es frágil, se olvida. Si tú quisieras anotar diariamente, pues hazlo, pero yo te recomiendo que vivas esa semana, solo la vivas ese presente, cada día esa semana. Y al final de la semana, recién meditas en todo lo que pasó, lo que hiciste, lo que aprendieron tus hijos, esos intereses que tuviste y los vas a anotar. Y reflexiones y medites en eso. ¿Realmente una persona solo puede aprender leyendo o solo puede aprender asistiendo a una clase o necesariamente tú o alguien necesita enseñarle algo a tu hijo para que aprenda? ¿Cómo se sintió tu hijo durante esa semana? ¿Cómo lo viste? ¿Feliz? ¿Entusiasmado? ¿Muy concentrado? ¿Con más atención?
Estas cositas son muchos de los beneficios que se tienen cuando el niño es libre y está aprendiendo lo que le gusta, lo que quiere, siente motivación por esas cosas que hace. Son beneficios, pero a veces también son beneficios que pueden surgir a largo plazo, con el tiempo. Entonces yo te recomiendo que hagas este mismo proceso, que luego lo apliques a un mes. Un mes sin que tú tengas que estar interviniendo, ¿no? Y después de ese mes, cuando otra vez hagas tu reflexión, pues ya vas a tener más material y más recursos, vas a saber las diferentes formas en las que a tu hijo le gusta aprender o en las que él aprende. Vas a entender todos los intereses que tiene, entonces vas a poder empezar a hacer propuestas. Y estas propuestas van a surgir de una manera natural. No tienes que estar pensando, ojo para que diferencies el tipo de las propuestas que vas a hacer. ¿Y ahora qué le propongo? ¿Y ahora qué necesita aprender? Tiene que aprender a leer porque eso ya le toca. Eso no es una propuesta que venga de una manera natural, sino que es más bien por un miedo que uno tiene de que si no le enseñas cierta cosa no va a aprender. Entonces, probablemente, no sé, tu hijo estaba como que muy pensando en por qué el león no lo persigue, y luego te hizo preguntas sobre las estrellas, y luego tú dijiste, uy, el planetario, lo puedo llevar al planetario. ¿Ves? Es una propuesta que surgió de manera muy natural y espontánea, porque vistes que no era una necesidad tuya de que tu hijo aprenda eso, sino que era una necesidad de tu hijo porque quería saber más. Y luego, o podrías haber dicho, bueno, si no lo llevas al planetario, podrías haber dicho, este libro, voy a buscarle un libro para que él pueda ver imágenes, porque ya me está preguntando mucho sobre las estrellas y todo eso. Entonces le comprabas un libro, o de repente imprimías alguna foto de las estrellas, y se te preguntaba más cosas sobre la luna, las manchitas que tiene, pues le comprabas o le imprimías una imagen y le enseñabas. Ten en cuenta que aquí las propuestas de actividades que haces, no lo compliques. Es decir, si tu hijo te preguntó sobre las estrellas, no sé, te dijo, mamá, ¿cómo se llama esa estrella? ¿Cómo sé que esa estrella? Podrías decir, esa aplicación Stellarium, puedo usarla para que mi hijo pueda reconocer las estrellas. O si no quieres usar el celular, pues le puedo imprimir como que las constelaciones o las estrellas para que él pueda ver los nombres, y así sentarnos y poder ver, esa debe ser la estrella con la hoja, ¿no? O con la aplicación. Esa estrella se llama, esa no es una estrella, esa es una nebulosa, o ese es un planeta, ¿no? Y así distinguimos un planeta. Pero no ir más rápido que tu hijo, ¿no? Tu hijo tiene que dirigir ese aprendizaje. Si tú sientes que ya tienes que hacer algo para que tu hijo te preste atención a lo que le estás diciendo o enseñando, esa es una señal de que ya tu hijo dejó de dirigir su aprendizaje. Tú lo estás haciendo. Entonces, así. Por eso te digo, las propuestas pequeñas. Si tu hijo te pide más, dale más. Pero tú no diriges el aprendizaje. Es él quien debe dirigir el aprendizaje, ¿no? Ahora último, mi hijo me hizo galletas, bueno, unos bocaditos. Él sacó todo, él hizo sus mezclas, él dirigió todo. Yo solamente estuve allí, acompañé, hice la parte de la cocina, que es un poco peligroso todavía porque es muy pequeño. Algunas cosas le hizo él, pero todo el postre, las mezclas y todo eso fue él. Yo ya no, ni siquiera yo lo tuve que motivar para hacer. Él mismo hizo sus mezclas, midió con las tazas y todo. Vio la contextura de la masa, ¿no? Entonces, él ya dirige su propio aprendizaje. Es mi hijo de 7 añitos. Y yo no tuve que motivarlo, o no intervine diciendo, esa es una taza. Y si yo agarro esta media taza, ¿qué significa? Que es la mitad de esta taza. O sea, no, el aprendizaje que estaba haciendo él era eso, hacer esos postrecitos, hacer la mezcla, tal vez dirigir ese momento, ¿no? Decirle a sus hermanos lo que tenían que hacer, o enseñarle también a sus hermanitos a mezclar, o compartir ese momento con sus hermanos y de repente ser paciente, desarrollar paciencia, ¿no? Y eso, lo disfrutó demasiado, ¿no? Recuerda que quien dirige el aprendizaje
es quien está aprendiendo, ¿no? El niño, y tú eres un acompañante. No tienes que tú dirigir el aprendizaje y llevarlo hasta cierto punto, no. Tú más bien acompañas a descubrir hacia el lugar donde quiere ir, ¿no? Porque a veces puede interesarle la luna, pero luego era solamente una pregunta y luego ya no quiere saber nada más. Y está bien, porque de repente le interesan otras cosas. Y cuando tú entiendas eso y dejes de imponer aprendizajes o de forzar ciertos aprendizajes, sino que dejas que tu hijo fluya y tú acompañas y sueltas el control, te vas a dar cuenta que él sabe lo que quiere aprender. Te vas a dar cuenta que él va a ir descubriendo poco a poco nuevos intereses, ¿no? Y te vas a dar cuenta de que tú no necesitas motivarlo para el aprendizaje. Él solito va a agarrar las reglas y te va a decir, por favor, ayúdame a hacer esto. Mi hijo hace poco estaba aprendiendo a armar el cubo mágico y aprendió las dos primeras partes, ¿no? La de abajo, la capa inferior y la capa del medio. Y bueno, lo que yo hice fue imprimirle unas hojas para que aprendiera y ayudarle a leer esas instrucciones y a que las entienda, porque eran un poquito complicadas, ¿no? Hasta que él aprendió a seguir las instrucciones y ya lo hacía solo, lo practicaba solo, hasta que se aprendió esas dos primeras capas. Pero yo allí ayudé brindándole recursos, acompañándole para que pudiera entender las instrucciones, pero quien quería hacer eso era él. Yo no decía, ya, ahora vamos a hacer tu cubo, o ¿por qué no hacemos tu cubo? No. Él empezaba a hacerlo, o a veces decía, ¿qué tal si haces su cubo? Él me podía decir, no tengo ganas de hacer eso, o a veces me decía sí, o a veces sin que le diga nada agarraba su cubo, mamá, quiero hacer mi cubo, y me tenía así casi todos los días, y aprendió a hacer su cubo, pero él tenía ese impulso por hacerlo, ¿no? Él estaba motivado por aprenderlo. Yo no le decía, bueno, ahora es tiempo de hacer tu cubo, ya, vamos a hacer tu cubo porque eso desarrolla tu cerebro. No. Él quería hacer su cubo y estaba muy motivado por querer aprender a armar el cubo mágico. Y armó estas partes, ¿no? Y siguiendo las instrucciones sí logró armar todo el cubo mágico. Yo solamente sabía armar una cara, y mal. Con él aprendí a armar pues todo el cubo mágico, ¿no? Aunque yo no me aprendí de memoria todo, solamente también la capa inferior y la del medio, más o menos. Pero también con eso te digo que tú no tienes que saber todo lo que tu hijo quiere saber, ¿no? Puedes buscarle un taller, buscarle un profesor, buscarle un video en YouTube o un libro, o como yo, imprimirle las instrucciones si es que es algo más sencillo, o comprarle algún material específico sobre el tema, ¿no? Muchas formas en las que puede aprender. Por ejemplo, si quiere aprender sobre el mar, los peces, podría simplemente llevarlo a la playa, a un acuario, a un libro, y ver hasta dónde llega su interés, ¿no? Y luego tú no forzar que ese interés pues lo termine, ¿no? Por ejemplo, mi hijo no ha logrado terminarse de aprender el cubo mágico al completo. Probablemente yo le diga, Enzo, ¿por qué no haces tu cubo mágico? Puede decirme él, pues no, ya no quiero. O puede decirme, sí, voy a hacer mi cubo mágico si es que sí quisiera hacerlo, ¿no? Pero no voy a forzarlo a que termine de aprendérselo. Tal vez su interés llegó ahí, listo. Y eso también le va a servir a que no necesariamente tiene que terminar todo eso que aprende. Tal vez él solamente necesitaba aprenderse la capa inferior y la capa del medio, y eso le dejó ya un aprendizaje. No porque no se haya aprendido todo cubo mágico, no significa que ese aprendizaje está estropeado y que ya no sirve. ¿Qué aprendió? A seguir instrucciones, a leerlas, a entenderlas. ¿Qué aprendió? A memorizar, ahí practicó la memoria. Porque se memorizó los pasos, los movimientos con su mano, ¿no? Motricidad. Aprendió muchas cosas, ¿no? No necesariamente tuvo que aprenderse a hacer todo el cubo mágico para decir que ya aprendió. No, así no termine de aprender algo, ya es un aprendizaje valioso, válido, y es importantísimo y esencial para su vida. Entonces, son muchas cosas que tienes que tener en cuenta. Una vez que le hayas agarrado el ritmo a esto,
¿no? De acompañar el aprendizaje de tu hijo, dejar que él dirija su aprendizaje. Y ya te mostré algunos ejemplos de cuando no estás dirigiendo, cuando tú estás dirigiendo y no deberías, ¿no? Como cuando tú sientes que tu hijo no te presta atención en lo que le estás diciendo, ahí tú ya estás dirigiendo y tu hijo ya no está dirigiendo. Es decir, tu hijo no quiere aprender eso, no le interesa. Te he mostrado cómo podrías hacer para reconocer los nuevos intereses de tus hijos, cómo reconocer cuando propones algo desde una necesidad real de algo que necesita tu hijo, o de repente estás proponiendo algo porque sientes miedo de que no lo va a aprender, ¿no? Ya sabes, estas propuestas nacen de manera natural, ¿no? Es como que se te viene a la mente. Y tranquila, eso va a pasar poco a poco. Tal vez no pase el primer día, tal vez no pase el segundo día, ni la primera semana, ni el primer mes, pero va a pasar, va a suceder, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es conocer bien a tu hijo, qué le gusta, qué le interesa, cómo aprende, qué quiere aprender, y después poco a poco van a venir todas estas propuestas. Cosas que no debes hacer: comprar mucho material al inicio. A veces no vas a necesitar ni siquiera esos materiales que piensas que necesitas. O comprar currículos, no. Primero conoce a tu hijo. Conoce a tu hijo y aprende a acompañarlo. Suelta el control del aprendizaje, de su aprendizaje, ¿no? Es el niño o la niña o el adolescente quien controla su aprendizaje, ¿no? Quien guía. Tú acompañas, das recursos, enseñas a encontrar respuestas, ¿no? Le brindas lo que necesita o le enseñas a conseguirlo. Entonces, una vez que hayas hecho esto, vas a armar un calendario familiar, algo que sea visible y grande, o puedes comprarlo y pegarlo, ¿no? Se ve el calendario mensual. Y ahí va a ser para anotar, por ejemplo, salidas, paseos, visitas al museo. Allí también puedes anotar, por ejemplo, mi hijo me pide hacer muchas galletas. Y honestamente eso significa presupuesto y significa tiempo de mi parte, porque de verdad que es mucha tensión allí. Entonces, lo que yo he pensado es poner en el calendario y señalarle los días en que sí vamos a hacer galletas, ¿no? Para que él ya sepa, y espere ese momento, ¿no? No sé, los viernes hacemos galletas o bocaditos o los postrecitos que tú quieras, ¿te parece? Porque en este tiempo es muy cansado. Es importante que tú también reconozcas tus limitaciones, que establezcas tus tiempos, que por ejemplo a veces yo le digo a mi hijo, ahorita voy a estar estudiando o voy a estar leyendo mi libro, ¿no? Y quiero leer mi libro porque es algo que me gusta. Tú puedes estar jugando con tus bloques y yo te acompaño aquí leyendo mi libro porque a mí no me gusta jugar bloques. O puede haber otros momentos en que sí, le acompañe a jugar sus bloques. Pero también debo ser honesta con mi hijo y decirle, bueno, en ese momento quisiera leer, ¿no? Pero te puedo acompañar y puedo leer a tu lado mientras tú haces algo que te gusta y yo también hago algo que me gusta, ¿sí? No tenemos que sacrificar las cosas que nos gustan para estar allí con nuestros hijos. No necesitamos jugar con ellos a lo mismo de ellos para estar presentes. A veces necesitamos simplemente acompañar o simplemente sentarnos y observar sin tener que involucrarnos en el juego que están haciendo. Ese día que hicieron bocaditos estos, prácticamente lo hicieron todos porque yo estaba preparando una actividad, algo, y ellos se encargaron de todo. Yo solamente intervine en la parte donde se tenía que usar fuego o había muchas cosas calientes y ya. Y en la parte de llevarme el azúcar antes de que mi bebé lo esparciera por todos lados. Pero después de eso, ya, o sea, ellos estaban haciendo eso, ¿no? Como hay otras veces en las que hacemos bocaditos también y yo sí estoy haciéndolo junto con ellos, ¿no? Ayudándole con algunas indicaciones porque es algo nuevo que, no sé, no sabemos preparar. Entonces, brindándoles ayuda con las indicaciones y todo eso, ¿no? Pero son momentos, ¿no? Entonces, debes ser también honesta con tus hijos, con tus tiempos. Y el calendario familiar te sirve para eso, porque, por ejemplo, yo marco en mi calendario familiar, no sé, día de mamá o día de Vero, pongo. Mi hijo sabe ya que ese es mi día, que ese día yo voy a salir, que ese día él se va a quedar con su papá y su papá lo va a hacer dormir. Sabe que de repente ese día me toca trabajar. Entonces, les digo, les aviso, no significa que yo sacrifique
todos mis tiempos o todos mis hobbies y que no tenga tiempo para mí ni para las cosas que me gustan porque tengo que acompañar su aprendizaje, no. Porque el hacer yo las cosas que a mí me gustan también es un ejemplo y estoy enseñando a mi hijo que aprender es divertido, que aprender es hermoso, que aprender es algo que me hace feliz, ¿no? Que hace feliz, ¿no? Aprender algo que nos gusta o hacer algo que nos gusta. Entonces, es importante eso. ¿Qué te ayuda para eso? El calendario familiar, es por eso que te lo recomiendo. Con estas cosas, tú ya podrías iniciar en el unschooling, aprendizaje en familia. Toda la familia está involucrada, o la persona que acompaña a tus hijos, ¿no? Saben qué días van a salir, saben qué día, no sé, mamá se va a ir de paseo o va a salir, se entienden los tiempos de cada uno, somos claros con algunas cosas, no necesariamente tú tienes que estar a la merced y servicio de tu hijo todo el tiempo y hacer cosas que de repente a ti ni siquiera te gustan. No tienes que hacer eso, ¿no? Pero puedes explicarle eso, ¿no? Como te decía, a mí no me gusta, por ejemplo, ahorita no tengo ganas de armar bloques, Legos, pero te puedo acompañar aquí mientras yo leo mi libro, ¿te parece? O te puedo ayudar buscando las piecitas, ¿no? Cosas así. Pero ser claros, decir que a veces si no te gusta hacer algo, no tienes que hacerlo obligado, ¿no? De mala gana o de mal humor. O a veces sí lo haces porque quieres pasar un rato con tu hijo haciendo algo que a él le gusta y está bien también. Pero eso no significa que siempre sacrifiques todo lo que a ti te gusta hacer, ¿sí? También soltemos el control, quien dirige ese aprendizaje es el niño. ¿Cómo vas a registrar y planificar? Una vez que ya tengas todo esto, después de algunos meses en que ya manejes bien, que tú sientas que pues ya has soltado algo, porque es un proceso. Y cada vez vas a soltar un poco más, un poco más, un poco más. Puedes empezar a registrar los aprendizajes. Para eso puedes utilizar los recursos que te brindan en el módulo de videos de recursos, aprendizaje, evidencias y currículos. Hay un video para registrar y para planificar y registrar. Puedes usar algunos de esos recursos que te brindo allí, ¿no? Y desde lo más sencillo a un poco más complejo y completo, donde ya puedes utilizarlo incluso para verlo por materias, en el caso de que quieras certificar o sustentar algún tipo de aprendizaje, por si acaso. Allí lo tienes ya y puedes revisarlo, ¿no? No veas estos pasos para iniciar en el unschooling como una tarea o algo que tienes que hacer. Dijo, ay, ahora tengo que hacer eso. Tranquila, hazlo con calma. Como te digo, vive el presente toda esa primera semana, vívela, disfrútala y al final haces tu reflexión y tu meditación de las formas de aprendizajes, de los nuevos intereses, de cómo se vio tu hijo, si estuvo más feliz, si estuvo más atento, ¿no? Todas esas cosas. Hazlo luego por un mes también para que puedas tener más recursos y más material para luego empezar a proponer, ¿sí? Y probablemente hagas algunas propuestas que vengan desde tu miedo. Está bien, podemos equivocarnos, pero es importante que las analices, ¿sí? Al final de cada mes puedes pensar, hacer una pequeña meditación y reflexión sobre este aprendizaje, esto que le propuse a mi hijo no le interesó. Y hay señales que te dicen que tu propuesta pues no le interesó y está bien. A veces yo he propuesto algo a mis hijos y no les interesó para nada y dije, ay, bueno, eso no quieren hacer, no importa, se pasan a otra actividad y ya. O sea, por eso te digo que también tus propuestas no sean demasiado elaboradas porque a veces puede pasar que a tu hijo no le interese y ahí queda. Entonces, ve de a poco con las propuestas para que veas hasta dónde pueden llegar, ¿no? Y luego que ellos solitos puedan proponer más cosas que quieran aprender. Sí, recuerda, tú no tienes que enseñarle todo lo que pienses que él tenga que aprender, ¿no? Sí, cosas necesarias para ti que ellos deban aprender. En el video anterior yo ya te explico, ¿no? Cómo se las puedes enseñar aún de una manera natural también. Y es todo en este video. Si tienes alguna duda, preguntas o cosas que te quedaron pendientes, déjalas aquí en los comentarios. Te leo y también te respondo y puedo crear nuevos videos al respecto.